listos? ¿Está listo multimedia? Así que le vengo hablando desde hace 10 semanas, o venimos hablando mejor desde hace 10 semanas sobre el tema de la santificación. ¿Recuerda? Dijo alguien, pastor, claro, hace 10 semanas lo único que usted predica es santificación, santificación. Y vimos algo importante. Lo primero que vimos fueron los vocablos de la santificación. Sí, los vocablos de la santificación. Cuando hablamos de santificación, hablamos que somos separados, que somos dedicados y que somos purificados. Hablamos de los vocablos. También después, 3 semanas más adelante, estuvimos hablando sobre los tiempos de la santificación. El primer tiempo de la santificación es la santificación posicional. ¿Correcto? Después de la santificación posicional, hablamos de la santificación progresiva. Y después de la santificación progresiva, la siguiente semana hablamos sobre la santificación total. ¿Sí? Total o final. En estos dos duramos hablando 6 semanas. 3 semanas en cada uno de ellos. Después hablamos sobre los medios de la santificación. ¿Cuáles son los medios? El primer medio, la sangre poderosa de Cristo. Aparte de la sangre poderosa de Cristo, está el Espíritu Santo. Y terminamos hablando de la palabra de Dios. Estos son los medios de la santificación. Ahora, empezamos a hablar hace 2 semanas, la semana pasada, sobre los métodos. Diga conmigo, los métodos. Métodos de la santificación. El primer método que vimos fue la fe en la expiación. Y aquí vamos con las imágenes. El método de la expiación. La semana pasada hablamos de la fe en la expiación. Y la pregunta es entonces, ¿qué es la expiación? Vimos la semana pasada. Aquí necesito que se acerque conmigo y que se unte, porque yo le decía a usted la semana pasada, hey, no venga solo. Me dijo alguien, sí, pastor, yo vengo con mi esposa. No, yo sé que usted viene con su esposa, pero traiga un cuaderno, traiga algo donde apuntar, porque todo esto es necesario que usted lo escriba, que usted lo apunte. Primero, que usted en su casa estudie, que lo que dice el pastor es cierto, o es mentira, o es cuento, y se acerque después me dice, no, pastor, lo que usted predicó está mal. La Biblia dice, sí. Los hermanos de Berea me gustaba porque la palabra dice que ellos investigaban lo que el apóstol Pablo les predicaba, y ellos investigaban. Imagínense. Ahora, si razonaban e investigaban lo que el apóstol Pablo predicaba, ¿cuánto más usted no va a investigar lo que su pastor predica? Es importante esto. Ahora, ¿qué me dicen los diccionarios bíblicos cuando hablamos de expiación? Dicen que es un sacrificio que se pagó por el pecado. Cuando hablamos de expiación, ¿hablamos de qué? Que es un sacrificio que pagó por el pecado. Otra vez, hablamos de expiación. ¿Qué es expiación? Es un sacrificio que pagó por el pecado. Y este sacrificio que se paga por el pecado me da 3 cosas interesantes. Me da justicia, me da purificación y me da reconciliación. Cuando usted y yo hablamos de expiación, que es un término muy utilizado en nuestras iglesias, es que el Señor expió nuestros pecados. En Él fuimos expiados, y cuando la gente habla sobre eso, usted, ¿qué es expiación? Él pagó. O sea que Él pagó nuestros pecados. Pagando Él nuestros pecados, yo tengo 3 cosas. ¿Qué tengo yo? Justicia. Ahora soy justo. ¿Por medio de qué? De la expiación, del pago de lo que Él hizo. No solamente tengo justicia, sino que también en esa expiación también tengo purificación. No solamente soy justo, no solamente tengo purificación, sino que también en esa expiación, en ese pago, usted y yo ahora somos reconciliados con Dios. ¿Correcto? Bien, eso fue lo que vimos la semana pasada. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hablando de los diccionarios. Ahora, los comentaristas bíblicos, qué interesante esto. Los comentaristas bíblicos, hablando de expiación, dicen que la expiación resuelve el tema del pecado, la relación de Dios con el hombre, lleva el castigo de la pena, provee beneficios y nos oculta de la ira de Dios.
Y de esto podríamos hablar un culto completo o una semana completa. Podríamos hablar del tema de cómo Él resuelve el pecado por medio de la expiación, cómo Él resuelve la relación de Dios con el hombre por medio de la expiación, cómo Él lleva el castigo de la pena por medio de la expiación, cómo provee beneficios al ser humano por medio de la expiación y cómo nos oculta de la ira de Dios por medio de la expiación. Son temas bastante amplios y aquí podríamos durar, hermano, yo creo que hasta el otro año hablando sobre estos temas. Lo que yo le estoy hablando de la expiación simplemente es un brochazo. Alguien me dijo, pastor, pero a veces sus predicaciones parecen cursos teológicos. Yo fui maestro de seminario bíblico y cuando estoy dando una postura, una palabra, una predicación, yo quiero que usted aprenda y se lleve algo en el corazón. ¿Sí me está escuchando? Yo quiero que usted se lleve algo en el corazón. Porque hay gente que me encanta escuchar a otros predicadores, pero gritan mucho y emocionan a la gente. Pero cuando nos vamos, ¿cómo estuvo el culto? Bonito. ¿Y qué pasó? No, chévere. ¿Y qué hicieron? No, bonito. No, yo no quiero que el culto esté bonito. Yo quiero que usted aprenda lo que ha hecho el Señor Jesucristo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Cultos bonitos y hermosos vamos a vivir en su presencia. Pero aquí, que estamos acá, yo necesito que usted se impregne de lo que Él hizo por nosotros. Cada vez que usted y yo conocemos lo que Él ha hecho por nosotros, hermano, usted y yo nos enamoramos más de Cristo Jesús. Cada vez que usted entiende la expiación, el sacrificio, la justicia, la purificación, la reconciliación, no tenemos otra cosa sino que llegar a los cultos y decirle, Señor, gracias, gracias, gracias. Y nuestros cultos serían un culto de darle gracias a Dios en vez de ser un culto de solamente pedir, 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 porque a veces los cultos se convierten en eso. Señor, dame, Señor. ¿Y será que Dios no sabe lo que usted necesita? Lo que yo quiero es que cada una de nuestras reuniones en esta iglesia, no sé en otras iglesias, pero en esta iglesia sean reuniones de darle la gloria a Dios todos los días. Ahora, en este tema de la expiación, vamos a empezar hoy el tema de la expiación a través de la Biblia, la expiación a través de la palabra del Señor. Y alguien podría preguntar entonces, ¿por qué estudiar la expiación en el Antiguo Testamento, pastor? Si ya estamos en el Nuevo, si todas esas cosas pasaron, si eso, bueno, es que necesitamos entender las bases de dónde se funda todo esto, de dónde hay la exigencia de la expiación, por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. Ah, es que Él quiso morir en la cruz, no es que Él haya querido, es que era una exigencia morir en la cruz. ¿Por qué? Porque desde el principio del mundo, todo esto se instaló como ley. Entonces, dice la palabra del Señor, algo que nos han dicho mucho tiempo en la iglesia, pero nos lo han dicho de la manera equivocada. Nos han dicho y nos han hablado, es que Él vino a abolir la ley, ya la ley no nos toca. No, la Biblia dice, y Él vino a cumplir la ley, no a abolirla, a cumplir la ley. Entonces, Él cumpliendo la ley se coloca por encima de la ley. ¿Cómo la ley a usted y a mí no nos toca? Estando nosotros en Cristo Jesús. La única manera. Si usted no está en Cristo Jesús, déjeme decirle que usted va a ser condenado por la ley, no por la gracia de Cristo. Ahora, ¿qué nos dice los sacrificios de los machos cabríos y de los corderos? ¿Por qué estudiar estas cosas? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? ¿De dónde viene toda esta raíz? Y Perman, hablando de la teología sistemática de Mike Perman, habla sobre esto y dice, por la sencilla razón de que el vocablo sacrificio, en el vocablo sacrificio tenemos la clave del significado de la muerte de Cristo. Había que pagar un sacrificio. Tenía que haber un sacrificio. Ahora, la primera mención de esto, la primera mención del sacrificio, lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 7. Y me gusta, porque aquí vamos, usted y yo vamos a ir caminando en algunas cosas interesantes. Dice el texto, entonces
fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quiénes fueron abiertos los ojos? Adán y Eva. Estamos en Génesis hasta ahora. Está comenzando la humanidad por medio de Adán y Eva. Entonces ellos pecan y dice que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué se cosieron hojas de higuera? ¿Qué cree usted? ¿Por qué se cosieron hojas de higuera? Porque después del pecado lo que a usted y a mí nos da es, y queremos escondernos. ¿Por qué antes no habían cosido nada? Porque no había vergüenza, no había pena delante del Señor. Pero ahora pecaron y ¿qué hicieron? Nos escondemos. Y se taparon con hojas. Versículo 21 del mismo capítulo 3. Mire lo que sucedió. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahí lo tengo. No sé si alcanzan a ver desde atrás. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La primera expiación, el primer pago por el pecado, ¿quién lo hizo? Dios. ¿Quién lo hizo? El hombre, ¿qué fue lo que hizo? Fue y se buscó unas ramas para taparse. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero Dios siempre ha tenido un plan para redimirnos del pecado. Escúcheme, Dios siempre ha tenido un plan para su vida y para mi vida. Siempre. Aunque usted se haya apartado de Dios, aunque usted no haya querido nada, aunque usted haya venido y obligado al culto, siempre Dios ha tenido un plan para usted. Aunque usted corra, aunque usted huya, siempre Dios ha tenido un plan. Y lo que nos queda para aquellos que corrimos es en algunos momentos de nuestra vida sentarnos y decir: Señor, yo perdí tanto tiempo. Lo que me ha pasado a mí durante muchos años. Señor, yo perdí tanto tiempo. Y hoy no hallo. Yo, Señor, hoy quiero ofrecerte mi vida, quiero hacer las cosas, quiero entregarme, porque de verdad que quiero ser todos los días más agradecido con Dios. Así que, de la manera como lo hizo Dios, siguiente imagen, quedó establecido que el pecado quedaría cubierto con los sacrificios de animales. Pastor, ¿y usted cómo sabe que quedó esto establecido? Porque el primero que lo hizo, ¿quién fue? Dios. Y cuando Él hace algo, cuando Dios hace algo, nosotros observamos, aprendemos y accionamos. Cuando Dios hace algo, nosotros primero observamos, aprendemos qué fue lo que Él hizo y después de esto, entonces accionamos. ¿Usted cree que el Señor mató a esos animales y los vistió y les dio pieles? ¿Por qué? Ay, voy a hacerle ropa. Ay, está pasando este animal, lo voy a agarrar, voy a matarlo. No, Dios no hace nada por casualidad. Dios siempre ha tenido un plan y un propósito. Y en el pecado de Adán y Eva, Dios tenía un propósito de mostrarles a ellos que Dios, antes de la creación del mundo, había preparado un cordero inmolado para darles perdón a su vida. Y me encanta porque eso es lo que dice Apocalipsis. Antes de la creación del mundo, antes del principio del mundo, ya Dios había preparado un cordero llamado Jesucristo, un cordero inmolado por sus pecados y por los míos. Fue a la manera de Dios. No fue a la manera de Adán y Eva, fue a la manera de Dios. ¿Cuál fue la manera de Adán y Eva? Coser unas hojas, esconderse. Pero no es a la manera de ellos, es a la manera de Dios. De tal forma que si el hombre quería acercarse a Dios, debería antes presentar sus sacrificios con el objetivo de expiar sus pecados. Ahora, como eso lo hizo el Señor, ahora ellos deberían haber aprendido que la manera de acercarse a Dios era sacrificando algo para Dios y diciendo: Señor, si hemos pecado, si hemos fallado, aquí hay algo para sacrificarte a ti, para que mis pecados sean
sean perdonados. Ahora, de aquí muchos empiezan los teólogos a hablar sobre un tema interesante. Para algunos esta es la razón por la cual Dios vio con agrado a Abel y no la ofrenda de Caín. Vamos entonces, mire que estamos comenzando a ver la expiación en los primeros capítulos de la Biblia. Siguiente, Génesis capítulo 4, versículos 3 y 5. Y dice así: y aconteció que andando el tiempo, dice, que Caín trajo del fruto de la tierra. Oiga, qué interesante esto. El primero que trajo del fruto de la tierra, o el primero que ofrendó, se llama Caín, no fue Abel. Porque alguien diría, no, es que Abel Abel no fue el primero, fue Caín. Y a mí eso siempre me ha llamado la atención. Y la pregunta es, ¿pero qué le pasó a Caín? ¿Qué le pasó a Caín? Bueno, ya le voy a hablar de lo que le pasó a Caín. Versículo 4, y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ajá, pastor, pero no me ha dicho nada. ¿Por qué el Señor no aceptó la ofrenda de Caín y sí la de Abel? Esa es la pregunta. ¿Por qué no aceptó la ofrenda de Caín y sí la de Abel? Primero, porque no era la manera de Caín. Recuerda que Caín lo que trajo fue del fruto de la tierra. No es a la manera de Caín. Escúcheme, es a la manera de Dios. Y aquí es donde nosotros como cristianos fallamos siempre, porque nosotros siempre decimos que es a mi manera. Y entonces cuando hablamos con alguien siempre nos sale con esto: es que yo busco a Dios a mi manera. El fútbol tiene reglas y se tiene que jugar de una sola manera. No hay otra. Usted no puede agarrar el balón y salir corriendo y llegar a la portería y hacer el gol. Porque si usted hace eso, ¿qué le dice el referee? Primero le pone amarilla. ¿Qué le pasó? No, es que yo juego fútbol a mi manera. ¿Y el árbitro qué le va a decir? No, señor, no es a su manera. Hay unas leyes establecidas. ¿Por qué pensamos nosotros que la adoración a Dios es a nuestra manera y no a la manera de Dios? ¿Qué nos hace pensar eso? ¿En qué momento alguien nos metió eso en la cabeza? Ah, no, es que yo no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios. La palabra del Señor me habla. Hey, no se deje de congregar como algunos tienen por costumbre. En los Salmos, mira cuán bello y maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando usted y yo venimos a la iglesia, hermano, hay una manera de adorar a Dios. No es como yo lo quiero hacer, no es como a mí me parece. ¿Y sabe cuál fue el problema de Caín? Que es como a mí me parecía. Pastor, pero él no sabía. ¿A quién le había pasado lo del primer sacrificio, lo de la primera expiación? Adán y Eva. En aquel tiempo no había Biblia. Entonces todo se hacía verbal. ¿Cuántas veces Adán y Eva se habrán sentado con sus hijos? No había televisión, no había wifi, no había nada. ¿De qué hablaban? Nosotros un día estuvimos en el huerto del Edén y era hermoso, pero un día le fallamos a Dios. Y el día que le fallamos, salimos corriendo y nos hicimos unas ropas allí con higuera, la cosimos, pero apareció el Señor y el Señor sacrificó algo. Y desde ese día, eso que Él sacrificó, nos cubrió con eso. Y pudimos ser gratos delante de Él nuevamente, porque el sacrificio lo que hizo fue perdonarnos del pecado. Esas eran las conversaciones de ellos. Qué curioso que nunca encontramos en la Biblia un altar de Adán y Eva. Qué curioso. Hasta que apareció Caín. Pero vuelvo y repito, apareció Caín a la manera. Nosotros siempre queremos hacerlo como yo creo
como a mí me parece, como yo pienso que es. No, para eso está la Biblia. Para eso está la palabra de Dios. Y hoy, a mediodía, estaba hablando con alguien y yo le decía, ¿sabe cuál es el problema de esto? Que el día que muramos vamos a estar en la presencia de Dios. Y allá no vamos a decirle, ay Señor, es que a mí me parecía que, es que yo pensaba que, es que yo lo hice a mi manera. Antes agradezca que iba para la iglesia. Allí cuando estemos delante de Dios, el tema va a ser diferente. Y Dios le va a decir, ajá, ¿y acaso no tuvo la Biblia? ¿Acaso no leyó el manual? ¿Acaso no escuchaba la palabra? ¿Acaso mi Espíritu Santo no estaba dentro de usted? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Seguirnos ocultando? Ya había un precedente de Dios. Ya había un precedente de Dios. ¡Ey, Caín! Que le decía, mira al lado suyo y dígale, Caín, no es a su manera. No es a su manera, Caín, es a la manera de Dios. ¿Sí me está escuchando? No es a su... Hay muchas cosas que hacemos nosotros a nuestra manera. Y el jefe a veces nos dice, hey, hijo, no es a su manera. Aquí hay un estilo y hay una forma de trabajar y se hace así. Si le gusta, bien. Y si no, ¿qué le dicen? Ahí está la puerta. ¿Por qué pensamos que las cosas de Dios son a la ligera y como nosotros queremos manipularlas? La siguiente imagen, hablando sobre esta ofrenda, sobre la ofrenda de Abel, me encantó. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 4, dice, por la fe, Abel. ¿Por cuál fe? Estamos hablando de Abel, escúcheme. Estamos hablando de Abel, no estamos hablando a alguien de los libros históricos, no estamos hablando, no, es que en el camino cuando estaba el templo, no estamos hablando en el camino del desierto donde estaba construido el tabernáculo, no había nada de esto. Por la fe, Abel. ¿Por cuál fe? Por la fe en la muerte, por la fe en la expiación, por la fe en eso que él había aprendido de sus padres. Por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Porque no es a la manera de Caín, es a la manera de Dios. Y en la manera de Dios, nosotros, usted y yo, nos escondemos en esa manera. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué trae la expiación con nosotros? Nos da justicia. ¿Sí ve cómo se amarra la Biblia? Todo cómo se amarra. Y me encanta esto. Dando Dios testimonio de sus... Cuando usted y yo hacemos a la manera de Dios, ¿sabe qué sucede? El mismo Dios da testimonio de nuestras ofrendas. Oiga, a mí esto me gustó mucho. Cuando usted y yo tenemos claro las cosas, Dios mismo en el cielo da testimonio de nuestras vidas. Es muy bonito conseguir a alguien y a veces cuando se va a contratar a alguien le preguntan, ¿y por qué tengo que contratarlo? No, porque yo soy una persona muy ordenada, porque soy muy serio. Bueno, bonito, porque usted tiene claro las pautas. Pero es más hermoso conseguir a alguien que hable bien de usted. Yo no conozco a un hombre que trabaja así. Hermano, eso deja mucho que decir. Ahora, es más excelente todavía que no sean los hombres los que hablen bien de usted, que sea Dios quien hable bien de usted. ¿Se acuerda de la vida de Job? Cuando Satanás se le presentó, ¿qué le dijo el Señor a Satanás? ¿Te has dado cuenta de mi hijo Job? Perfecto en sus caminos. Oiga, está dando testimonio de Job. ¿Quién está dando testimonio de Job? ¿Qué testimonio daría Dios de usted? Si le preguntara un ángel, uy Señor, qué pena, estoy perdido estos años. ¿Qué es de la vida de Martín? ¿Qué es de la vida de Luis? ¿Qué es de la vida de Jairo? No. ¿Cuál Jairo? No, el de... ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Cuál será el testimonio que Dios hablaría de nosotros?
Pero de Abel hablaba de su ofrenda. Yo me imagino hablando Dios de la ofrenda de Abel. No fue a mi manera. Aprendió cómo era. Entendió cómo era. A mi manera. Y escúcheme, a las maneras de Dios no son fáciles. Las maneras de Dios no son fáciles. Y eso es lo que nos molesta. Eso es lo que nos molesta. Las maneras de Dios no son fáciles. Pero las maneras de Dios lo único que hacen es enseñarnos a depender más de Dios. Y esto lo entendieron los patriarcas de la antigüedad. Mire Job, vamos a Job. El capítulo número 1, versículo 5. Job, el cual ofrecía sacrificios no solo por él, sino que lo ofrecía también por sus hijos. Job capítulo 1, versículo 5. Y dice así: aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los... ¿Quién hacía eso? ¿Quién hacía eso? Job, todos los días, por sus hijos. ¿Qué debemos hacer usted y yo hoy en día? Pastor, en la parte de atrás voy a hacer un holocausto para sacrificio. No, esto es el Antiguo Testamento. Todo esto es la sombra de lo que es el Nuevo Testamento. La próxima semana estaremos hablando de lo que es todo esto en el Nuevo Testamento. La próxima semana es la Cena del Señor y será una tarde maravillosa hablando del sacrificio de la cruz. De todo esto lo que refleja es la culminación exitosa del plan de la eternidad que Dios tenía por medio de la expiación para todos nosotros, para su pueblo. Todo esto simplemente es la sombra de lo que iba a venir, reflejando o mostrando que iba a venir el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, Cristo Jesús, a dar su vida por usted y por mí. Entonces, Job decía: tal vez ellos pecaron, voy a sacrificar para que haya perdón de pecados. La siguiente. En la NBI, el mismo texto dice así: una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba: tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Qué interesante esto. No solamente Job, también Noé. Dice que Noé ofreció sacrificio en agradecimiento después del diluvio. Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Cómo eran las aves? Limpias. ¿Cuáles eran las aves limpias? Bueno, ahí tenemos que empezar a leer parte de Éxodo, parte de Levíticos, del mandato de Dios, lo que Dios pedía en sus sacrificios. No solamente estaba Job, no solamente estaba Noé, sino también estaba Abraham. Cuando Dios se le apareció, dice, por primera vez a Abraham, y en honor a esto, ¿sabe qué hace Abraham? Hace a Abraham un altar. Génesis capítulo 12, versículo 7, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esto está bien interesante. Ahora, vamos a Éxodo capítulo 30, versículo 10. La celebración. Había un día especial al año sobre la celebración de la expiación. Un día especial. Dice Éxodo capítulo 30, versículo 10. Y sobre sus cuernos araron expiación, araron un sacrificio una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación. Mire, esto no fue algo que se inventó el Señor, no.
Desde Éxodo, desde el principio, Dios estaba estableciendo la manera de borrar los pecados. La manera de borrar los pecados. No es a la manera que nosotros pensamos ni como nosotros nos parece, es a la manera de Dios. Cuando hablamos de la expiación, cuando hablamos de su sacrificio, cuando hablamos de esto no es como a mí me parece, como yo creo, como yo quiero hacer las cosas, no, es a la manera de Dios. Y aquí es donde nosotros, los seres humanos, nos equivocamos, y los cristianos vivimos con el mismo problema. Si usted se sienta a analizar, hay parejas, hay familias y hay personas que salen con el mismo problema y salen de un problema y se meten en otro exactamente igual, y salen y se meten, no cierran el ciclo. Y hay cristianos que toca cantarles: y tropecé de nuevo con la misma piedra. Así se la pasan, con el mismo problema. Y dijo el filósofo mexicano: una piedra en el camino me enseñó que mi destino. Y se la pasan los cristianos, ¿sabe cómo la pasan? Rodando y rodando. Pero Señor, que yo soy hijo de Dios. Y Dios lo mira y le dice: sí, usted es hijo mío, pero es que el problema es que usted las cosas le está haciendo a su. ¿Cuándo usted va a hacer las cosas a la manera de Dios? Es que es muy fácil. Mire, ¿sabe qué se me complica a mí en los cultos? Que a veces yo no entiendo, hermano. No entiendo cómo alguien que se para aquí a ministrar la alabanza y la adoración tiene que pararse y decirle: hermano, pero levante la mano. Eso es como ir a un estadio y decirle: hermano, pero celebre el gol. Y el equipo hace el gol y usted mira y dice: gol, golazo. Eso es una cosa absurda. Si venimos a la iglesia, ¿sabe qué venimos a la iglesia? A celebrar la victoria de Cristo Jesús en la cruz. Ese es nuestro problema. ¿A qué va el culto? Voy al culto a pedirle que Dios me sane. Y si Dios no lo sana, entonces salen peleados de aquí con Dios. Le echan la culpa a Dios, a la iglesia, le echan la culpa al pastor. No, es que el pastor, no, es que no entiendo la predicación. No, es que el pastor allá no lo toca a uno. No, es que ya no sé esto. Allá pura gritadera, apaga las luces, no sé. Y allá está el muchacho que no tiene pelo, que la pone a cantar uno y que grite y que levante la mano. No. Oiga, hermano, ¿qué lucha? ¿Y sabe cuál es el problema? Que queremos adorar a Dios a nuestra. Yo una vez estaba en una vigilia y en la vigilia vamos a adorar a Dios, y la gente se levantó y habían dos toda la vigilia cantando nosotros y estaban sentados leyendo la Biblia. Ahora vamos a leer la Biblia, y se fueron y se arrodillaron. Ahora vamos a orar, y se levantaron y empezaron a cantar. Una cosa que uno no entiende. Y después se preguntan: ¿por qué me sucede lo que me sucede? Uno de los comentaristas, Mike Perman, hablando sobre esto, dice: aunque desnaturalizado en lo que respecta al patrón original, los sacrificios paganos se basaban en dos ideas fundamentales. Una de ellas es la adoración y otra es la expiación. En la adoración, en cuanto a la adoración, el hombre reconoce que está bajo el poder de una deidad que tiene ciertos derechos sobre él. Como reconocimiento de estos derechos y como señal de rendición personal, se ofrece un don o se ofrece un sacrificio. ¿Sabe qué está buscando Satanás siempre de los seres humanos? No está buscando su carro, ni está buscando su esposo o su esposa, no. Él está buscando la adoración. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Qué fue lo mejor? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás al Señor Jesucristo en la tentación? Todo esto te daré si postrado me. Ay, es que el diablo me quitó el carro. No, el diablo no le quitó el carro. Él quiere que usted pierda la adoración a Dios. Ay, es que me pasó. Él quiere que pierda la adoración a Dios. ¿Cuántos de nosotros adoramos a Dios cuando se nos lleva en el carro? ¿Cuántos de nosotros adoramos a Dios cuando nuestros hijos están enfermos?
Ah, no, porque todo el mundo adora a Dios aquí. No, qué machera, bien. Aquí estamos sabrosos y la pasamos chévere. ¡Ey! Ajá, y cuando no hay, ¿acaso Dios deja de ser Dios? Entonces, nuestros cultos y nuestras reuniones o nuestra relación con Dios parece más bien una relación de negocio. Yo le doy y usted me da. Yo le doy y usted me da. No habría nada sobre la tierra que usted pudiese darle a Dios para que le pagara el sacrificio de la cruz a Dios. Pero nosotros, algo se nos pasa por la cabeza y nos hace creer que somos merecedores de eso. ¿Quién se merece el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario? ¿Hay alguien aquí que se lo merezca? Es su gracia y misericordia que nos cae a nosotros, hermano. Por pura misericordia es que usted y yo estamos en este lugar. Porque si fuese por justicia, hace rato el Señor nos hubiese llevado. Hace rato. Y yo les vengo hablando a usted, yo soy el pastor de las segundas oportunidades. Dios me ha dado mis segundas oportunidades. Y lo que siempre he querido, ¿sabe qué es? Es adorar al Señor. Porque ya en la primera que tuve, hermano, estuve muy cerca de irme a la presencia y no precisamente de Dios. Pero como conocí su mano poderosa, yo dije, no, Señor, yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero hacer las cosas bien. Y quiero tratar todos los días, hermano, tratar todos los días, quiero de agradarle más a Dios. Por eso necesito todos los días aferrarme y agarrarme más de Cristo Jesús. Necesito aferrarme y agarrarme más de Él. Hermano, yo a veces no entiendo cómo en muchos lugares nuestros cultos parecen cultos de ordenanza a Dios. Y le ordenamos y decretamos. ¿Y usted sabe cuál es la pelea mía con esa? Hermano, usted y yo no estamos para mandar a nadie. Usted y yo estamos para someternos debajo de la poderosa mano de Dios. ¿O acaso eso no lo dice Santiago? Someteos bajo la poderosa mano de Dios. Y después dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ¿sabe qué nos han vendido siempre desde los altares? Hermano, resista al diablo y él huirá de vosotros. Ajá, y la primera parte del versículo, ¿dónde está? ¿Por qué nos cuesta someternos a Dios y entender que la voluntad es de Él, que lo que Él quiere hacer se hace sin que nadie lo estorbe? Porque no es a mi manera, es a la manera de Dios, hermano. Entonces nuestros cultos parecen cultos de negociante. Yo vengo a darle a Dios para que usted me dé. Yo vengo para que usted me bendiga. Yo vengo para que usted... A ver qué aruñamos. No, con Dios no es así. Ya Dios todo lo dio en la cruz del Calvario. ¿Qué pudiésemos nosotros darle a Dios? Entonces, cuando venimos a una reunión como esta, escúcheme, venimos a darle adoración a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido cansados a un culto? Con sueño, pensando mañana el lunes, y mañana qué voy a hacer de almuerzo, dice la mamá, y el desayuno, mijo, y está en la mitad de la predicación y le dice a la mujer, mijo, la niña no tiene frutas para mañana, ¿no? Acuérdese. Y el esposo de la mía dice, estamos hablando de la crucifixión de Cristo. No, sí, pero es que me acordé de las frutas de la... Y andamos así, hermano. Qué hermoso fuese que viniéramos a un culto, hermano, y usted se pudiera desinhibir, si no es la palabra correcta. Hermano, soltar todo lo que usted tiene y decir, Señor, vengo a adorarte, vengo a glorificarte. Mamá, no hay nada para comer. Cállese, tranquilo. Vengo a adorarte, Señor. Que cuando el niño la voltea a mirar diga, o dos cosas, o mi mamá está loca o confía mucho en Dios. Casi siempre es la primera, ¿no? Casi siempre. Pero qué hermoso sería que nuestros hijos, cuando vengan a la iglesia, digan, Señor, ¿qué aprendí de mamá y papá? Que cuando venimos a la iglesia venimos a adorar a Dios, a la manera de Dios. Dios siempre ha tenido un plan, Dios siempre ha tenido el control. En cuanto a la adoración, ahora, en cuanto a la expiación, bien interesante esto. Reconoce instintivamente
que el mismo Dios que lo hizo tiene el derecho de destruirlo, a menos que se haga algo para reparar la relación rota con Él. Cuando hablamos de expiación, escúcheme, hay algo que hay que hacer. Pero déjeme darle una buena noticia. Cristo Jesús ya lo hizo todo en la cruz por usted y lo hizo por mí.